Estimados alumnos, estamos en esta entrega nueva acerca de la comprensión escrita que podemos encontrar en la Prueba Nacional de Lengua Española. En esta oportunidad toca la parte 5 y vamos a trabajar con los textos expositivos. Los textos llamados expositivos son aquellos que generalmente dan al lector, a quien los lee, una información clara, una información que carece de subjetividad. Se plantea una temática de forma clara, de forma objetiva. Algunos tipos de textos, objeto de pruebas nacionales que tenemos acá son las noticias, los informes de investigación y las reseñas. Pero ocurre algo con la reseña. La reseña es un texto expositivo argumentativo porque primero va a exponer las características y elementos que van a distinguir una determinada obra. Podría ser una obra audiovisual, por ejemplo, una obra literaria, una película, pero también tiene una parte argumentativa porque hay una necesidad o responsabilidad del reseñista de motivar a aquel que no ha accedido a la obra a que vaya a verla, a que la visualice, a que la consuma. Por tanto, podemos decir que la reseña no solo es un texto expositivo, sino argumentativo. Mientras que la noticia y los informes de investigación como tales son textos expositivos. Generalmente, estos son los textos que ustedes podrían ver en la Prueba Nacional de Lengua Española. Podría ser cualquiera de estos. Por tanto, es de vital importancia que conozcamos la estructura que puede tener cada uno. Ya sabemos que todo texto, y no solamente el expositivo, tiene una introducción, un desarrollo y su conclusión. Pero si tenemos aquí, por ejemplo, la noticia, que es el primer texto expositivo que vamos a analizar, en la noticia debemos verificar primero, es muy importante, la fuente de extracción, que nos va a decir si realmente estamos trabajando con una noticia, con una crónica, con un reportaje. Ese es en el caso que tengamos duda. Sin embargo, la noticia va a responder a la pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo ocurrió el evento? ¿Quién o quiénes son los participantes? ¿Y dónde? O sea, el espacio, el contexto, dónde fue que se dio este acontecimiento. Generalmente corresponden a hechos de la actualidad. Si vamos a trabajar ahora con el informe de investigación, en el informe de investigación, por esencia, es un documento muchas veces extenso en lo que vemos los resultados de una investigación que se ha hecho. Esa investigación puede ser de carácter científico, por ejemplo, un tema que tenga que ver con la contaminación de la capa de ozono, el reciclaje de plástico. Puede ser también una investigación en términos social, pudiera haber, por ejemplo, con las redes sociales, con el comportamiento de los estudiantes en un determinado lugar, o histórica. Además, los informes de investigación es, están hechos por investigadores, personas que conocen del tema, que investigan, que saben los procesos y saben recopilar esas informaciones para luego analizarla y presentar
un estudio acabado. Y algunos de los, aquí podemos ver de forma general que las partes que van a componer un informe de investigación son las siguientes. En su estructura podemos ver los preliminares. Ahí está la portada del trabajo, que no es más que el título, quién es el autor o autores, el índice de los contenidos que se van a abordar. También podemos ver la introducción, y en la de introducción se va a describir el problema, a explicar por qué se eligió ese tema. También podemos ver los propósitos que se están persiguiendo y otros elementos. Ya en el desarrollo del informe, ahí podremos ver la explicación del marco teórico, es decir, de los conceptos que van de la mano de la investigación, qué método de investigación hemos usado. Cuando hablamos de método de investigación, hablamos del cualitativo o cuantitativo. Vamos a dar un ejemplo. En el cualitativo, por ejemplo, yo quiero saber eh, cómo afecta, cómo afecta cómo afectan las horas frente al televisor, cómo afecta la cantidad de horas que tú tengas frente al televisor en tu calidad de vida y en tu esfuerzo como estudiante. Y ahí lo que estamos viendo, cómo te afecta. Sin embargo, en el cuantitativo, que indica cantidad, podemos ver cuántos estudiantes se ven afectados por las horas que pierden o que invierten frente al televisor. Ya por ahí es que se va la diferencia entre lo cualitativo y cuantitativo en cuanto al método que se usa en la investigación del informe. Ya en la conclusión podemos ver lo que los autores dicen es si se cumplió con lo que se proponía al inicio y también se hace una especie de síntesis de lo que se trabajó con anterioridad. Vamos entonces a mostrarle un ejemplo de un informe de investigación. Miren qué interesante informe de investigación. Tiene 74 páginas y esta parte que estamos viendo ahora mismo corresponde a los preliminares, es decir, a la presentación que incluye los autores del trabajo, de la investigación, del informe final. Este informe guarda relación con el uso de las redes sociales y tiene aquí los autores. Estamos en la portada, en los preliminares de este informe de investigación. Vemos acá cuándo fue realizado en el 2014. Aparte de eso, está la tabla de contenido, que es una de las partes más importantes que tiene todo informe de investigación, porque es una guía que le permite eh, al lector leer cuáles son los puntos que se va a tratar en cada una de las páginas. Vemos una introducción donde se plantea el problema, está el tema, la situación, los objetivos de la investigación, preguntas hechas, el marco teórico que guarda relación con los conceptos vinculados con la investigación, que tiene que ver con el uso de las redes sociales, lo que se ha dicho acerca del tema, y así vemos acá el marco metodológico que guarda relación a qué tipo de metodología ellos emplearon, si fue cuantitativa o cualitativa. Después acá, en última instancia, observamos los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Por último, ellos hacen uso de los anexos.
Es decir, cuáles instrumentos, por ejemplo, incluyeron, tal vez algunas imágenes, etcétera, etcétera. Eh, todo esto solamente trabajamos hasta la página 2, pero nos da una idea de cuáles son las distintas partes y aspectos que tiene un informe de investigación de forma efectiva, bien realizado. Con esta muestra que tenemos acá, estamos ya terminando esta parte. Definitivamente ya ustedes tienen una idea de cómo está estructurado el informe de investigación, cuáles son sus partes, y pudimos verlo con un ejemplo que pudimos mostrar. Entonces, ya muchísimas gracias y continuaremos con las otras entregas. Esperamos que esta información, que estas orientaciones sean de utilidad en este contexto de las pruebas nacionales de este año escolar. Muchísimas gracias.